Hola, hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Padilla con un nuevo video. Y es que ya se acaba de estrenar Pinocho. Sí, ya hemos hablado de Pinocho, ya hemos hablado de muchas cosas con Pinocho, pero al parecer ahora ¿qué puedo decir? La crítica se lo ha comido sin piedad a Pinocho. Y pues bueno, voy a leer una nota que estoy viendo justo ahorita y pues voy a dar mis opiniones con respecto a lo que dice esto. Y bueno, y según esto, Pinocho, la nueva versión en acción real de la popular película de Walt Disney, ya está disponible exclusivamente en Disney Plus, con motivo del Disney Plus Day. Según las primeras críticas obtenidas por el film en Rotten Tomatoes, la adaptación dirigida por el ganador del Oscar, Robert Zemeckis, Regreso al futuro, sus películas y también de Forrest Gump, o sea, muy buenas películas, ha decepcionado a la mayoría de críticos de la prensa especializada. Y es que la gran parte de los periodistas afirman que Pinocho no es capaz de acercarse ni por asomo al nivel de la versión original. Y bueno, primero aquí va a ser el primer paréntesis que haga con respecto a esto, porque a ver, Rotten Tomatoes siempre da de qué hablar, ¿no? Porque supuestamente está en la parte de la audiencia, está la parte de los especializados y siempre se ha dicho de que pues quiénes son ellos para lograr criticar y bla bla, y pues sí, supuestamente son personas especializadas, gente que sabe de cine y se han comido la película sin piedad alguna. Entonces, no sabría porque no he visto la película realmente, no tengo Disney Plus, tendré que verla en su momento, no sé cómo, pero insisto, para que esto haya tenido tanta relevancia, para que se le hayan comido en porcentajes, tiene que ser bastante difícil. Y es que, a ver, seamos sinceros, primero con el tema de lo que les había dicho ya en anteriores videos. El tema del hada azul creo que fue algo que ya empezó a poner fuego en la mecha de la bomba que se venía. Otras cuestiones también ahí que se habían visto, que no estaban del agrado del todo, porque creían que era una película innecesaria. Y a ver, soy muy sincero, Disney tiene que ponerle un stop a los live action. No todos los live action que hagan van a salir bien. No siempre es que hago el Rey León y por ser Rey León me va a salir bien. Bien, te salió perfecto, la gente le gustó Rey León, perfecto, pero no porque eso ya ha funcionado una vez te va a funcionar siempre. No siempre la misma fórmula funciona. ¿Qué te cuesta crear una película de cero? No simplemente agarrar algo que ya existe y quererlo hacer live action. Porque ya está el caso de Mulan. También Mulan tiene su live action y miren el desastre que fue. Y no se ha aprendido todavía de esto. Piensan que solo por poner, tal película que funcionó en los 90, en los 2000 y ahora le ponemos live action, ya prácticamente tenemos al público ganado. No, no siempre funciona de esa manera. Y aquí voy a sacar unas palabras de supuestamente la crítica. Por ejemplo, y abro comillas, dice: Pinocho es un remake live action de copiar y pegar porque no recupera la magia del original. No hay absolutamente ninguna conexión emocional con Pinocho, Gepetto, y el CGI te saca completamente de la historia. No funcionó para mí y estoy muy decepcionada. Esto lo dice Amanda, escritora de Geek Boom, Collerid y Ready Steady Cut. Entonces, para que una persona especializada, insisto, te diga esto, tampoco es que yo creo que tenga algo en contra de Pinocho, pero el tráiler, y es verdad, el CGI de Pinocho se lo ve tal cual como si fuera de la película original. Sí, pero creo que no se pudo acoplar bien al tema de que pues como es live action y hay personas, no es como el tema del Rey León live action que tuvo pues todo fue por casi computadora, entonces todo estaba bien acoplado, pero en este caso es un niño de madera interactuando con el mundo, por lo tanto sí tiene que notarse ese contraste que realmente no agrade tanto que digamos. Daniel Howard de Next Best Pictures escribió que realmente no hay nada mágico en la nueva película de Pinocho. Ahogada en los efectos especiales, hay poco para fundamentar esta historia fantástica, lo que la convierte en una versión sin inspiración de un clásico. Es sosa en el mejor de los casos, espeluznante en el peor de los casos y una pérdida de tiempo. Y según esta nota dice, no todos fueron malos comentarios. El periodista David Lee considera que Pinocho es una narración dulce y encantadora que le da una nueva y hermosa vista a este cuento clásico e icónico y expande y profundiza su narrativa, a menudo con decisiones extrañas. Si bien nunca logra siquiera tocar la magia del clásico, es una nueva versión razonablemente agradable. Y es que a ver, si es Disney tampoco creo que la película tenga una calidad espantosa. O sea, a ver, yo no creo que Disney vaya a autorizar una película con tanto presupuesto y con tantas cuestiones y que sea realmente mala. Tal vez yo creo que todo se debe más que nada al tema del argumento, ¿no? Tal vez si fue un copy-paste, es eso. O sea, tú ya sabes la historia, sabes lo que va a pasar, no hay nada que te impresione, no hay un plot twist, o sea, realmente es como que, bueno, pasará esto, pasa. Y digo, ok, y aquí tendrá esto. Y entiendo, porque lo dices,
¿Qué pasa cuando sacas una adaptación de algo o un live action y no sigue la película original? También nos quejamos. Entonces, en este caso, el problema es cuando copias y pegas al pie de la letra. Esa no es la solución. La solución es, mira la historia y mantén su esencia. Eso es lo que se tiene que hacer, la esencia de la película, para que cuando el espectador la mire no sienta que es una historia completamente nueva y que no la conoce, sino que sienta familiarizado y a la vez intrigado de qué podría pasar. Y esto se ha visto ya con muchas películas de otro estilo, pero pues bueno, en este caso no voy a nombrarlas, este es un tema más de Pinocho, pero el punto es que Pinocho, sin duda alguna, creo que desde ya nos ha decepcionado, nos venía decepcionando por el tema de sus imágenes reveladas, del casting y todo, pero parece que Pinocho no ha sido suficiente para salvar a su propia película, porque se supone que era él, el mismo Pinocho, quien salvaría la película cuando revelaron la imagen y pues hubo expectativa porque se veía como la versión original, pero tal parece que no fue suficiente. Bueno, señores, no creo que tenga mucho más que hablar. Veré la película de Pinocho cuando tenga que verla. Realmente no será hoy, tal vez mañana, no tengo idea, pero la veré y pues dejaré una publicación rápido tal vez sobre qué me pareció la película, porque tampoco está bien destruir una película sin verla. Yo simplemente estoy leyendo lo que acabo de ver en esta nota y pues realmente dar mi opinión, porque yo ya sabía que no sería un éxito, no le tenía tanta fe que digamos, y parece que se ha cumplido lo que les dije en su momento. La película no es del todo buena. Si te gustó el video, pues mira, te lo dejo hasta el final, insisto, para que no te moleste. Déjame un like, suscríbete, déjame tu comentario. ¿Viste la película? ¿No la piensas ver? ¿Sientes que es una pérdida de tiempo? ¿Sabías que pasaría esto? Pues déjamelo saber aquí abajo en un comentario. Y suscríbete, por favor, que eso me ayuda muchísimo. Aquí tu amigo Pablo Padilla, amigo y amiga cinéfila. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.